Hola, muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad UNIAC de la carrera de Psicología en la modalidad semipresencial. Estamos en el último trabajo de la sección 3 de Taller de Habilidades y Comunicaciones de la unidad 330. Soy Constanza Mañán, a pesar que en el computador que he prestado sale Sebastián, y vamos a presentar nuestro trabajo relacionado con el momento histórico de la pandemia. Vamos a hacer dos preguntas para conocer la perspectiva de mis compañeros y ellos se van a presentar ahora. José Montalva. Y Alison Vargas. Entonces, la pandemia tuvo varios efectos en el Chile y en el mundo, a pesar de sus efectos directos, y con el tema de salud y otros, también de manera indirecta en el cuidado infantil, en repercusiones en la educación, en el poder adaptativo de cada sujeto, eh, repercusión en el trabajo, en la salud mental, en la economía, entre otros efectos. Entonces queremos conocer la perspectiva, como dije, de cada uno y para eso vamos a empezar con la pregunta. ¿De qué manera pudimos hacer sostenible la vida cotidiana en el contexto de confinamiento durante la pandemia? José, Sí, ¿qué opinas? eh, sí, lo primero que yo me di cuenta en pandemia fue el tema del aumento de la terapia online, que muchas personas se dieron cuenta que no, que tenían, tenían depresión, pero con el tema del trabajo, el salir, no se daban muchas veces cuenta que tenían depresión. Entonces, con el tema del confinamiento, como estuvimos tanto tiempo encerrados, ahí ya se dieron cuenta, ya iban pasando los días, el solo era el permiso para ir al súper, entonces ahí se dieron cuenta que en realidad tenían depresión o trastornos como de ansiedad también. Entonces con la pandemia muchas personas se dieron cuenta de eso. ¿Qué opina Alison? Yo coincido con José, yo creo que también se incentivó, em, más que nada en personas que ya padecían de ansiedad, ya padecían de depresión, fue justo un factor primordial en esta situación. Creo que las personas como que empezaron a sentirlo más fuerte todavía. Y desencadenó hartas patologías y las potenció. De hecho, Ujú. porque uno de los mecanismos para poder sostener el tema de la ansiedad y la depresión y entre otras enfermedades mentales es justamente hacer actividad física, Claro. relacionarse con otras personas de manera directa, no solo por teléfono. De hecho, antes se ocupaba no tanto como después, post pandemia. El hecho de, no sé, tener la libertad de salir uno cuando quiera y después en la pandemia o durante la pandemia incluso estar obligada a pedir permiso para ir a comprar el pan o estaba Sí, normado el tantas veces a la semana o solo en ciertos casos y si no, castigo. Y exacto. Y el hecho de que sea una pandemia, siendo como una noticia ya a nivel global, hizo que las personas se sientan cada vez más asustadas, tuvieran una idea súper eh, muy como de lo peor en cuanto a lo que era también la situación. muy apocalíptico, sí, Muy apocalíptico, exactamente. Sí, porque sí. más encima nos daban, teníamos los permisos que no me acuerdo, duraban como media hora, entonces eran como para ir al súper. Entonces era terrible porque uno tenía que andar apurado comprando y por el tema de la fiscalización, que no te fueran a pillar por el horario y todo, que no te pasara ahí de los minutos. Entonces igual eso fue Mira, me hiciste complejo. acordarme de algo. Mm. Eh, Nosotros en ese momento tenemos melliza con mi marido. En ese momento nos pasó que tuvimos que operar a una guagua que fue diagnosticada en el embarazo. Entonces tenían, no sé, un año y tuvieron que operarla en Rancagua. Y claro, pues, había que dejarla hospitalizada ya y obviamente hay que ir a verla todos los días. Y los permisos no nos alcanzaban.
Entonces era como un estrés, uy, nos van a pillar los carabineros, o que pida uno permiso, o uno que se quede en la casa y que vaya el otro, pero eso significa también un riesgo, el tomar el bus, Claro. con más gente que no respeta el tema de la mascarilla y eso. Pero una manera de sobrellevar eso, ¿qué creen? Ustedes, ponte tú, Alison, ¿cómo lo sobrellevaste todo este tipo de estrés en la pandemia? Mm, Mi familia, más que nada, el poder relacionarme con personas, porque igual es importante para nosotros, siendo seres sociales, dialogar. em, También me costó igual en cuanto a lo salir, porque igual uno necesita actividad física, como tú bien decías, necesita moverse, salir a caminar, respirar. em, pero eso más que nada, yo cacho, tratando de hacer actividades que me sean recreativas, que pueda compartir con mi familia y conversar y así bajar los niveles de ansiedad y poder también sobrellevar un poquito la situación. Sí, Apegarnos yo lo que, más a las redes sociales. Ujú. sí, lo que hacía yo, por ejemplo, como no se podía salir tanto y en ese entonces había entrado a estudiar el TENS recién, justo fui la generación pandemia. Uy, Entonces ya me pasaba estudiando, era lo único que tenía presencial eran como los laboratorios, pero después del tema de las vacunas y lo que hacía en el tiempo libre, así cuando no tenía que estudiar, veía Netflix, veía película o serie. Y ahí como que fue una manera como de entretenerme, entre comillas, con mi mamá en la casa. Compartir más, unirse más. Sí, aparte sí, como pasábamos todo el día juntos, como que eso nos unía. Me decía, ya veamos una película ahora después del almuerzo, y yo le decía, ya veamos una película. Y eso fue como que igual como que nos unió más como familia, como el núcleo. Yo creo que esas situaciones como que te hacen unirte más con tu familia. De todas maneras. José, vamos con la segunda pregunta. Estemos contigo. Aquí va. ¿Qué valores humanos sobresalieron en esos tiempos difíciles? A propósito de todo lo que es. ¿Y qué nos permitieron vivir en comunidad? Ya, los valores humanos yo creo que fue como, al estar confinado, yo creo que fue como la unidad con tu familia, como el núcleo familiar más cercano, como decía, porque al no poder salir ya uno pasaba literalmente todo el día en la casa. Entonces, estar ahí, como que la comunicación con tu familia, con tu núcleo más cercano, con tu mamá o tu familia, te hace como que te unas más y como que se complementen, ¿cachai? Como más comunicación y todo. Alison, em, empatía, yo creo que salió mucho, como que la gente empezó a ayudarse más, en sí existe la empatía, pero siento que fue un momento crucial en donde las personas empezaron cada vez más a ser más empáticos, más solidarios. Estuvo eso mucho, muy persistente durante ese tiempo, fue algo bonito. en mi caso yo destaco, a propósito de lo que ustedes dicen, también tiene que ver con la comunicación Mm, y es la tolerancia, porque igual es difícil, uno pasa poco tiempo en la casa porque está trabajando, porque tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque también usa tiempo para recreación. Entonces, la tolerancia al otro, digamos, claro, al al estar todo el día con el otro, al estar trabajando, no tienes distracción. La única persona con la que puedes hablar es con el que está al lado, con el que está viviendo contigo. Y muchas veces eso mismo es lo que te estresa, la rutina. Entonces, por eso las herramientas que mencionaron ustedes, yo creo que fueron fundamentales para poder sobrellevar esto. Y todavía estamos siendo testigos de los efectos de la pandemia, por lo que decía José, el hecho de estudiar en pandemia debe haber repercutido también en su estudio, en su carrera. claro. En Sí, la, sí, igual afectó porque yo, por ejemplo, no, en los laboratorios, recién conocí a mis compañeros y que los laboratorios eran ni siquiera una vez al mes, de repente eran como a final de semestre, era uno o tres laboratorios seguidos, cuatro máximo. Entonces igual repercutió como en la comunicación con mis compañeros, porque yo como que mucho hablábamos más por WhatsApp
O sí, Mm. esa era como la comunicación, pero así en persona yo ni tenía contacto con mis compañeros, entonces no me sabía ni los nombres de algunos, ni los Ah, ubicaba así por el nombre, ni de vista, así no. Eso fue como, sí, como lo que más es afectó. es como lo que nos pasa ahora, que uno habla por WhatsApp al tener clases semipresenciales. También, pues, Sí, pues, es una vez al mes nomás que ujú. tenemos clases. Pues sí parece que tienes problemas con la cámara, ¿no? O no sé si en mi computador el que no. Sí, a ver, Un problema técnico. sí, como que no se activa, a ver. Bueno, ahí te ves. Terminando con nuestro trabajo, entonces, haciendo una conclusión, podemos resaltar esos aspectos en cuanto a la tolerancia, a la comunicación también, que nos hizo poder sobrellevar esto, dando respuesta a la primera pregunta y a la segunda también. Una tiene que ver con la otra de lo que resaltamos entre nosotros mismos para justamente poder sobrellevar este tiempo y lo que se viene ahora. Todavía estamos en lo mismo, estamos viendo el efecto de la educación, el cuidado infantil, que también los niños que nacieron en pandemia tienen un efecto negativo en su cognición también, muchas otras cosas, en la salud, los que se enfermaron de COVID o los efectos de la vacuna también que se están viendo. Sí, pues Esto todavía está como en estudio eso, el tema de las vacunas. es un tema súper interesante y espero que haya sido de su agrado. Damos por terminado la charla.